Seguirse matando por un rato, güey. Seguirse dando de plomo. Seguirse dando plomo. Ese pinche reloj nomás faltan 15 para las 7 desde que llegamos y nada que faltan 20 para la 1. Sí. Se va. Pues así termina 1914. Ya para entonces ya había, te digo, 6 millones de gente en el frente, de personas en el frente, cientos de miles de bajas, obviamente decenas de miles o cientos de miles de muertos No, también. pues ahí se acabaron varios imperios, ¿no? Subí una Con la guerra se acabaron, pues por lo menos el Imperio Otomano infografía y el Imperio de estatista, que la raza que llevaron no dice cuánta gente llevó. Que, por ejemplo, Austria-Hungría perdió el 90% de su ejército en la guerra. O sea, la gente que movilizó perdió el 90%. Rusia el 76%, Francia el 73%. Fueron así pérdidas, pues no mames, locotas. Locototas. Ahorita explicamos también por qué. Bueno, en el frente oriental también lo mismo, ¿no? Rusia y Alemania y Austria-Hungría, ahí en Polonia avanzaban un rato las potencias centrales y luego Rusia se las regresaba y luego Alemania se las regresaba y lo mismo, bueno, no, lo mismo pero más cabrón, porque acá estaban peleando en condiciones de a tiro más culeras, porque en el frente occidental pues hacía frío, pero en el frente oriental sí, no mames, estaba gélido, pues por eso esa mamada de que nunca Rusia ha perdido en invierno, ¿no? Bueno, es un en mame. parte de, sí. Bueno, aquí se inaugura una de las primeras, pues de las primeras veces que se dan en esta guerra. En esta guerra hubo muchas primeras veces. La primera guerra en esquís. ¿En qué? En esquís. Ah, cabrón. Se agarraron a vergazos en ¿Y esquís. ¿Y esos pedos por qué no son famosos, güey? O sea, porque ese pedo no hay fotos así como de cuando había... Pues sí hay fotos. Pero no así, por ejemplo, lo de la cascarita yo lo he visto 100 veces, güey. Y nunca he visto una sola foto de 1918 aquí hay vergazos en esquís. En esquís. No, pues a lo mejor no está tan... Y yo creo que es algo que es material para que la raza diga, oh. Pues imagínate, pero ya, bueno, ya también ya la raza peleando a menos 20, menos 40, güey. Que yo me imagino, que yo siempre he tenido la idea de que... No, ya balazos ya quién sabe si lo sientas. No, deja tú, güey, abajo de menos 18, ya que te digan menos 18, menos 30, ya que cuál es la diferencia, güey. No, pues la cantidad de ropa que tienes que usar o la cantidad de... Pero ya estás, o sea, ya estás cagado de frío a los menos 18, güey. O sea, ya qué más frío puedes tener, güey. No lo sé. Bueno, me imagino que internamente el organismo debe tener otras consecuencias. Pero así la sensación, güey, pues ya, güey. O sea, al menos 18, güey. No lo sé, amigo. Y ya, aquí una vez tuvimos, ¿cuánto? Ya aquí en Juárez, menos 20, ¿qué? Menos 18, precisamente. Tuvimos menos 18 y hicieron una cosa... Pues insoportable. O sea, yo me refiero a la intemperie, güey. Pues estás estando en la casa, pues a menos 18 ahí medio lo haces pendejo con el calentón. Pero estos güeyes están a la intemperie. Con la brisa y todo. A menos 18 ya debe ser insoportable, güey. Y luego sin tragar, ¿verdad? Tragando ahí una vez cada 2 días. Con los muertos ahí enseguida, que pues bendito Dios no se te hacían malos por el frío, pero virus y la chingada. De hecho, pues en la guerra hay más bajas por enfermedades y más muertes por enfermedades que por balas, güey. En esta guerra específicamente en este frente, ¿no? Bueno, pues total que así termina 1914, güey. Ya ahora sí la guerra es estabilizada en términos de los avances de los ejércitos, pero pues igual siguiendo habiendo muertos y siguiendo habiendo la tragedia en todos lados. Y en Europa, pues específicamente en estos dos frentes, así casi bien dibujados. En 1915 pasa prácticamente, pues no, te diría sin pena ni gloria otra vez en términos de los avances, ¿no? Y de las victorias, pero pues obviamente con más pena que gloria. Pues para que no avanzara ni uno es que se murió un chingo de gente ahí defendiendo esas líneas. Seguía habiendo muchos muertos, ¿no? Lo más significativo que sucede en 1915 es que Italia, que era parte de las potencias centrales, entra a la guerra, pero entra a la guerra al lado de los aliados, pensando en un territorio que se llamaba el Trieste, que
ellos se lo reclamaban al Imperio Austrohúngaro. ¿Grecia de qué lado jugaba? Grecia jugó del lado de los aliados. Grecia fue ocupada por el Imperio Otomano, si no estoy mal. Porque yo traía eso en la cabeza, que Grecia era turco-otomana o austrohúngara, una de esos que ahora vemos como salvajes. Era por ser los perdedores. Turco-otomana. Bueno, total que pues en 1915 así estaba medio estancado el frente, y se abre otro frente en los Alpes cuando Italia quiere ir a reclamarle ese territorio al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Pero lo mismo, pues se abre el frente y ahí se está. Pero fíjate, para entonces el Imperio Austrohúngaro tenía 3 frentes, güey. No, pues sí. Bueno, tenía 2 frentes. Tenía el de los Alpes, uh-huh, y tenía el de los rusos. Bueno, y tenía el de Serbia también, que en realidad pues era el mismo que los rusos. Simón. Pero pues por todos lados les estaba lloviendo, ¿no? Ahora, el lado de los aliados tenía un aliado que era supuestamente neutral, que eran los Estados Unidos, y que les estaba prestando feria, ¿no? Les estaba financiando la guerra por medio de los bancos. Como estaba declarado neutral, no podía ser el gobierno el que participara, pero uh-huh, eran los bancos. Y entonces Alemania dijo, ¿qué pedo? Pues no que eras neutral. No, yo no. Los bancos no son compañías privadas, son libres de... Y estaban financiando a los aliados. Esto pues obviamente les da una pequeña ventaja, porque los alemanes ya no tenían recursos, colonias, de dónde sacar nada, ¿no? Pues, pero aún así aguantaron en el occidente contra Inglaterra y Francia, ellos solos. En el 16, salvo algunas batallas ahí más o menos significativas, la batalla de Verdún y la batalla del Brosilov, más o menos significativas me refiero también, algunas decenas de miles de muertos y cientos de miles de bajas. Pues no pasó nada hasta el 1 de julio, donde yo creo que es la batalla también más representativa de la guerra, o al menos de ese frente. Se arranca la batalla del Somme. La batalla del Somme, ¿dónde fue eso? Pues en el Somme, en un río ahí de Francia y Alemania. Pues en el frente, güey, occidental. Haz de cuenta que era como... Pues yo creo que es el equivalente militar a lo que fue el desembarco en Normandía, con la diferencia de que esta vez no hubo tanto éxito. O sea, el plan era, ahora sí, putos, aquí vamos a romper el frente por aquí, nos vamos a dejar ir con todo y a por todas, uh-huh, y ya, ahora sí, para Navidad, ahora sí estamos en la casa. Y en la última semana de junio del 2016 les dejaron ir 1.7 millones de obuses a las trincheras alemanas en ese lado. ¿Obús te refieres a balazos? A roquetazos. La artillería pesada, cañones. El ataque de artillería, sí. Ya para entonces ya eran así pinches ataques. Primero la artillería y luego ya iba la carga, ¿no? Entonces 1.7 millones de roquetazos, güey, a las pinches trincheras. La idea era que las iban a... ¿Y los pulverizaron o no? Pulverizar, y luego ya más les iban a pasar por encima, ¿va? Uh-huh. En un día, y vámonos, se acabó la guerra. El problema aquí fue que, bueno, varios problemas. Los oficiales, la oficialidad aliada inglesa y francesa, que en este caso este ataque corrió más por parte de los ingleses. Los oficiales profesionales del ejército ya estaban todos muertos. Esto era como una segunda generación ahí medio más o menos improvisada. Y los soldados también. Eran pues soldados voluntarios y reclutados ahí. Y ya no era el ejército profesional.
Como ahora que nos van a llamar a los que hicimos el servicio militar. Como ahora que te van a llamar a pelear contra el narcotráfico. Yo tengo mi cartilla, no tengo la cartilla liberada nada más, yo hice el servicio militar, señores. No, por si no se les he contado. David marchó y también hizo el servicio militar. Y di el discurso... El discurso inaugural. No, el discurso de cierre. De clausura. Me sentí Felipe Calderón porque ahí había... Mientras yo daba el discurso había helicópteros y tanques a mi alrededor. Estaba bien suave. Trajecito verde. Con mi trajecito, ¿no? La sudadera blanca. Con su camisa culera. Que dice semen. Y mi gorrita roja. Y su gorrita roja. The Make America Great Again. Yes, sir. Yes, I did. Bueno, pues eran puros güeyes así como haga de cuenta, puros güeyes así como David. Pues. Ya se acabaron los soldados buenos. vamos el David y yo a tirar, pues, a bolear plomo. Puro güey como David, pues obviamente la ofensiva fracasó. En el primer día, güey. ¿Tú sí sabes bolear plomo? Yo sí sé bolear plomo, gatillo. Bolear gatillo, güey. Sí, se me atraviesan los narcos. Me pelan los dientes. El ataque de artillería también en una obra que ya creo que ya la recomendé aquí, ya la recomendé, la de Sin Novedad en el Frente. Sí. Bueno, de Eric María. Fue de las primeras, de hecho, de tus primeras recomendaciones. Ándale. Eric Marie Remarque. Cuando grabábamos 6 horas a la semana. Pues como ahora, güey. Bueno, pero en un día. Nos juntábamos en la mañana y salíamos ya con el cielo oscuro. Narra esa parte del ataque de artillería, ¿no? Lo que vivieron los soldados alemanes enterrados ahí en la trinchera, nada más oyendo las bombas explotarles. Y ya, pues la idea era que iban a arrasarles las trincheras, ¿no? O las alambradas esas de púas que también son muy comunes verlas en las películas de la Primera Guerra Mundial y ya nomás iban a llegar a pasarles por encima. Nomás que estamos hablando de un frente de 23 kilómetros, güey. Verga, güey, pues imagínate coordinar eso, güey. O sea, el ataque pues ya con soldados. Obviamente pues, lo que está pasando en tu sector, güey, en tu partecita de la pelea, güey, no tiene nada que ver con lo que esté pasando del otro lado, güey. No saben ni qué chingados, son 23 kilómetros. Imagínate también la cantidad de hombres. Deja tú coordinar, güey. ¿Cómo posees información de algo así, güey? O sea, ¿cómo... Y en aquella época, güey. ¿Cómo la recolectas, güey? ¿Cómo sabes cómo te anda yendo, güey? Para empezar, tener un escenario claro de cómo te anda yendo tú, el responsable de ese frente, de toda la batalla, güey. Ese fue el problema, güey. Ese fue parte del problema. Y luego siendo oficiales ahí medio improvisados, güey. Entonces ya se dejan ir. La idea, te digo, era esa. Y pues resultó que no, güey. Que salen los alemanes de los hoyos. Ah, cabrón. Están vivos. Y no nomás estaban vivos, güey. Están mejor armados. Se retrasó el ataque y ese retraso supuestamente fue de 10-15 minutos. Pues les dio chance a los alemanes de montar las ametralladoras y todo el pedo y se armó la pinche matazón. Supuestamente en el primer día hubo un total de 60,000 bajas del lado de los aliados. 12,000 de ellos muertos. Y pues imagínate, güey, 12,000 cabrones muertos en un día, güey. Pues lo que te decía ahorita, los armenios, güey, pues nomás dedicarse a estar dispare. Pero sin batallar, güey, tenerlos en fila. Sí, pues no, y eran civiles, güey, pues estos güeyes estaban peleando, ¿no? Ajá. Entonces, pues obviamente sobra decir que no le hicieron nada a los pinches alemanes. Y bueno, pues a pesar de eso, la batalla duró hasta noviembre. ¿Cuántos meses? Pues de julio hasta noviembre, güey. A la verga. Julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Casi medio año. Y esta batalla, bueno, aparte de que pues obviamente por el número de bajas y de muertos, que al final fueron 1,000,000, güey, casi 1,000,000 de bajas. Estamos hablando de unos, pues yo calculo que más o menos unos 300,000 muertos. Y donde el lado aliado absorbió casi el 70% de esas bajas y los alemanes el resto. Pues no sé si lo comenté ahorita, ese creo que lo ignoré, güey. Pero de las fuerzas que movilizó, no, sí, lo comenté. Francia perdió el 73 y Alemania el 65.
Pues más o menos el mismo porcentaje. La misma proporción casi. En esta batalla, ¿no? Esta batalla que dejó, pues dejó un chingo de cosas. Fue la primera vez que se utilizaron tanques en la guerra. Ya se empezó a mecanizar la guerra. Ah, ¿eran nuevos los tanques? Los tanques no se habían utilizado hasta entonces. Órale.